Gloria a Dios por un día más del Día del Señor, estar juntos como iglesia cristiana Durazno, congregada en el Día del Señor para continuar adorando a nuestro Dios. Y estamos ahora en el momento de abrir la palabra de Dios en Juan 18. En Juan 18 vamos a comenzar este capítulo 18, donde vamos a empezar a hablar de la traición y el arresto del Señor Jesús. Bien, vamos a ver la lectura. Juan 18, versículo 1 al 14. Juan 18, Evangelio de Juan, versículo 1 al 14, dice así: Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí, con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de lo que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y lo llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Hasta ahí más o menos vamos a andar hoy, si Dios lo permite. Dios me deja llegar hasta el 14. Bien, como dije, vamos a estar mirando la traición y arresto de Jesús. El domingo pasado estuvimos mirando el deseo del Señor Jesucristo, ¿verdad? El deseo de que Él lo que quiere es estar con nosotros, con aquellos que el Padre eligió antes de la fundación del mundo, estén con Él, y para que veamos su gloria, el amor que tiene el Padre hacia el Hijo y el Hijo hacia el Padre, y seamos partícipes presencialmente, ¿verdad?, de ese amor. Hoy en día lo hacemos espiritualmente, pero un día vamos a estar cara a cara con Dios, mirando y contemplando y aprendiendo más de Él. A pesar de lo que el Hijo iba a pasar en la cruz, iba a sufrir la ira de Dios, el Hijo de Dios le llama Padre justo, ¿verdad? Padre justo. Versículo 25. Él sabía que la justicia de Dios iba a caer sobre Él, ¿verdad? Tenía que caer sobre Él para podernos salvar. Si Dios no derramaba su justicia sobre su Hijo, ¿verdad?, nosotros no podíamos ser salvos. Entonces Él sabía que el Padre es justo, por eso le llama Padre justo. Nosotros sabemos también que nuestro Padre es justo, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos a nuestro Padre? Padre justo, a pesar de lo que estemos pasando, ¿verdad? A pesar que tengamos una enfermedad, a pesar que quedemos sin trabajo, a pesar que, bueno, tengamos problemas, ¿cómo le tenemos que decir a Dios? Padre justo, tú eres justo, ¿verdad? Lo que pasa, como estábamos cantando, lo que pasa en mi vida es porque tú lo estás permitiendo, tú tienes el control. Bien, y ahora los discípulos lo habían conocido al Señor, estaban al lado, pero un día, ¿verdad?, después que el Señor Jesucristo fuera a la cruz, fuera sepultado y resucitado el tercer día, estuvieron un tiempo con ellos, venía el Espíritu Santo
para que Dios estuviera en ellos, para que ellos pudieran seguir el trabajo de Dios, ¿verdad? Y ser participante del trabajo del reino de los cielos. Lo mismo nosotros. Tenemos a Dios dentro de nosotros y por eso podemos llegar a servir a Dios y poder tener esa comunión con la Trinidad, ¿verdad? Gracias que tenemos al Espíritu Santo dentro, podemos por el Espíritu Santo orar. Allí en el cielo está el Hijo intercediendo con nosotros al Padre. Entonces estamos conectados con la Trinidad. Pero un día nos vamos a precisar de estar la oración. Vamos a estar presencialmente con el Señor, ¿verdad? Y el Padre hablando con ellos directamente. Y bueno, somos elegidos antes de la fundación del mundo para participar de todas estas cosas maravillosas que nuestra mente no se puede imaginar. Pero ahora cambia Juan el tema, ¿verdad? Y se enfoca en la traición y el arresto de Jesucristo. Y bueno, acá vemos que cambia, ¿verdad? Juan no se enfoca tanto como los otros evangelios sinópticos. Hablan también del arresto de Jesús, pero Juan no habla, no repite lo mismo que repitió Mateo, Marco y Lucas. ¿Por qué? Porque ya Juan lo había leído. ¿Tá? Fue el último que escribió el evangelio. El último evangelio que se escribió fue el de Juan. Ya Juan había leído los evangelios de sus hermanos, los que habían escrito. Entonces, con este evangelio quiere complementar lo que le falta a los otros, ¿verdad? ¿Para qué va a repetir otro más? Pero qué bueno, ¿verdad? Saber que, bueno, él va a anotar, va a escribir lo que los otros saltearon o no se dieron cuenta, que Dios le reveló a Juan. Entonces, vamos al versículo 1. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas. Bueno, ¿qué cosas? Lo que dijo el 17, ¿verdad? Salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Bueno, vemos la valentía del Señor, ¿verdad? Sabía lo que venía, lo que le esperaba, pero Él fue. Vamos, tenemos que ir ahí, ¿verdad? Tengo que ir ahí. Sé lo que me va a pasar, pero tengo que ir y recibir la ira de mi Padre. Mi Padre me va a entregar a la potestad de las tinieblas. Lucas 22. Lucas capítulo 22, versículo 53. 22, 53. Dice así. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es entregado a la potestad de las tinieblas, al territorio de Satanás. ¿Ah? Ahí es entregado el Hijo de Dios, santo, puro, sin pecado, tiene que ser entregado ahí para que, bueno, el Padre abandonara a su Hijo y Satanás, ¿verdad?, con su demonio hacerle lo que quería, por lo menos lo que estaba predestinado, de lo que decía Isaías 53, todo lo que iba a pasar el Hijo de Dios, ¿verdad? Bueno, y por eso Él es entregado a la potestad de las tinieblas, para que allí se descargara toda la ira de Dios sobre ese cuerpo bendito, sin pecado, esa ira que nosotros merecíamos, nosotros teníamos que ser entregados a la potestad de las tinieblas. Pero ¿saben qué? El Hijo va y pone su vida, dice, Padre, voy yo en nombre de ellos para que yo recibir el castigo de ellos que ellos merecen. Voy a ir yo, Padre, para poder salvar a los escogidos delante de la fundación del mundo. Entonces, el Señor sale y va al torrente del Cedrón. La mayoría del tiempo este torrente estaba sin agua, se llenaba este torrente cuando llovía, ¿verdad? Pero acá era también donde se embocaba toda la sangre de los corderos que mataban en el templo. Ahí iban el torrente del Cedrón, iban todas las cañerías, ¿verdad?, de la sangre de los bichos que mataban en el templo. Acuérdense que se creía más o menos en una fiesta de esta 250.000 corderos que mataban, con más o menos 1 millón de judíos. Estaban en la fiesta de la Pascua y cada fiesta que iban, y cada uno llevaba un corderito. Imagínense cuántos corderos, cuánta sangre correría, ¿verdad? Entonces tenía que ese torrente siempre
estaría, ¿verdad?, con sangre, por lo menos en este tiempo de fiesta que había aquí en Jerusalén. Bien, el Señor pienso que miraría ese torrente de sangre y se acordaría de él, ¿no? Que él iba a ser el Cordero de Dios, que tenía que también derramar su sangre para perdón de nuestro pecado. Entonces el Señor va al huerto de Getsemaní, el monte de los olivos también es llamado. Getsemaní quiere decir prensa de aceite, por eso también se le llama el monte de los olivos. Había muchos olivos y ahí es donde los judíos sacaban para hacer aceite, ¿verdad? En este tiempo se usaba mucho el aceite para las lámparas, como combustible, para comer. Entonces era muy necesario el aceite. Bien, seguimos. Juan 18, versículos 2 y 3. Dice, también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Bueno, vemos a este muchacho Judas, ¿verdad?, que había traicionado al Señor, ya conocía donde el Señor iba, donde el Señor se reunía a orar, estar con los discípulos, y él sabía que iba a estar ahí. Por eso también el Señor fue ahí, ¿verdad? Porque sabía que Judas iba a ir ahí. Entonces vemos cómo Judas ya tenía todo planeado, conocía aquel lugar y conocía ya más o menos los pasos del Señor. Y bueno, versículo 3 dice, Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Bueno, vemos que fue con un ejército Judas a buscar al Señor, ¿verdad? Bueno, como dije, los otros evangelios sinópticos hablan, ¿verdad?, de la oración del Señor antes de que fueran todos estos soldados, antes que fuera Judas, pero Juan no lo presenta. Por eso Juan va directo a hablar ya cuando Judas viene. Mateo 26, 36 al 45, Marcos 14, 32 al 42, Lucas 22, 39 al 46, nos habla de la oración del Señor que tuvo en este lugar. Pero Juan no lo describe, sino que va directamente a hablar, ¿verdad?, cuando viene Judas con esta compañía de soldados romanos. Esta compañía se cree más o menos que eran 500 a 200 soldados que venían a buscar, soldados romanos, ¿verdad?, a buscar al Señor. Y los alguaciles eran los soldados del templo, era la policía en este entonces. Entonces, más o menos unos 600, 700 personas venían a buscar al Señor, ¿verdad? Estos alguaciles eran los que tenían que hacer cumplir las leyes de Dios. Y obviamente que los jueces eran los fariseos. Claro, obviamente que todo esto lo que estaban haciendo era fuera de la ley. No se podía detener a una persona de noche y no se podía interrogar a una persona de noche. Pero ellos, como autoridades corruptas que estaban en este entonces, ya tenían este plan de matar al Hijo de Dios. Obviamente, por supuesto que ya Dios ya lo tenía predispuesto, ¿verdad?, predestinado que sucediera así. Así que saber que Dios tenía el control y que Dios tiene el control de nuestra vida también, para tenerlo en cuenta, ¿verdad? Para que cuando pasen cosas no digamos, es culpa de este, culpa. No, mi Padre tiene el control. Padre justo, gracias porque tú estás permitiendo esto en mi vida y es para mi bien. Bueno, estas personas estaban a cargo de los fariseos y bueno, y el que mandaba más era Anás. Aunque no era el sumo sacerdote, pero Anás era el que más influencia tenía sobre el Sanedrín. Mateo 26, vamos a leer Mateo 26, versículo 55. Mateo 26, 55. Dice así, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Bueno, el Señor, ¿verdad?, le llama la atención a estos soldados y a estos fariseos y a los policías o alguaciles del templo. Le dijo, pero siempre estuve con ustedes en el templo. ¿Qué pasa? ¿Por qué vienen con ese armamento con tanta gente?
como si viniera a buscar a un terrorista, por lo menos. Bueno, seguimos, Juan 18:4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le venían, que habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Acá vemos la valentía del Señor. No le dijo a Pedro: preguntale a ver a quién buscas, o me pongo atrás de todo y... ¿verdad? No, él corre a los discípulos, los pone para atrás y él se pone en primer lugar y él hace la pregunta, ¿verdad? ¿A quién busca? Él en su omnisciencia sabía lo que iba a pasar, pero a pesar de eso él va y se pone adelante de todos y dice: bueno, ¿a quién busca? Versículo 5, 18:5. Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Bueno, acá le contestan, ¿verdad? Jesús Nazareno, como en forma respectiva, ¿verdad? Como que era poco. Nazareno para los judíos era un pueblo chico, un pueblo insignificante, que no salía nada bueno, ¿verdad? Por eso dice: Jesús Nazareno, a ese venimos a buscar. Bueno, hasta lo último, ¿verdad? Cuando lo van a buscar también, en forma respectiva, ¿verdad? Lo tratan al Señor, pero él no le importó, él dice: acá estoy. Cuando, versículo 6, cuando le dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Vemos con el poder del Señor, ¿verdad? Con 2 palabras, 700 hombres cayeron así, más Judas, más todos los que venían, ¿verdad? Cayeron para atrás. Vemos el poder de nuestro Salvador. Nuestro Salvador no tuvo que luchar, no tuvo que hacer nada, simplemente hablar. Vemos el poder de la palabra de Dios. El poder que tiene este libro, ¿verdad? Porque este libro es la palabra de Dios. Que podamos tener esa confianza, ¿verdad? Nosotros de la palabra, el poder que tiene y que la creamos. Cuando venimos, escuchamos la palabra y que la creamos sabiendo que estamos recibiendo poder de Dios para nuestras vidas, para poder vivir victorioso. Bien, el Señor le responde: yo soy, el yo soy del Antiguo Testamento, el Jehová, ¿verdad? Aquel que se le apareció a Moisés, que Moisés le dijo en la zarza: ¿y tú quién eres? Yo soy el que soy. Bueno, ese es el yo soy, encarnado, estaba ahí, delante de ellos, pero ellos por culpa del pecado estaban tan ciegos, ¿verdad? Cegados por el enemigo y por el mundo y cegados por sus pecados, no lo reconocieron. Obviamente que esto ya estaba predestinado, ¿verdad? Pero vemos, ¿verdad?, la ceguera espiritual de una persona. Que Dios le hablara, cayeran y se levantaran y volvieron otra vez a repetir la misma necedad y querían agarrarlo otra vez. Vemos cómo el Señor, ¿verdad?, con 2 palabras tira a tierra toda esta cantidad de soldados y personas. Bueno, también un día el Señor, cuando venga a imponer su reino, a imponer su reino aquí en la tierra, va a venir, dice Apocalipsis, no peleando. Él no necesita pelear, él simplemente va a venir hablando y con el poder de su boca va a ir haciendo justicia. ¿Se dan cuenta el poder de nuestro Salvador, de lo que es capaz? Con el poder de su boca creó las cosas. Él no se precisó agachar como nosotros y atar, ¿verdad? Con una llave y hacer. No, él simplemente habla y se hacen las cosas. Él simplemente habla y hace justicia. Así es nuestro Dios. Así es el Dios de la Biblia, ¿verdad? Él no necesita pelear ni hacer fuerza con sus manos, sino simplemente él habla y ya, simplemente con hablar, ya las cosas se hacen. Él es todopoderoso, por eso es todopoderoso, ¿verdad? Él es Dios, Él es el creador, Él es el sustentador de todas las cosas. Pero aún así, siendo lo que es, Él se humilla y se deja atrapar por estos hombres corruptos, porque era necesario que Él tenía que morir como el Cordero de Dios allí en la cruz, por amor al Padre y por amor a nosotros. Entonces Jesús nació como un bebé pobre, pero fue anunciado por ángeles. Una estrella también marcó donde Él estaba, ¿verdad? El Señor se bautizó como si fuera un pecador. Acá vemos la humildad de este todopoderoso, este Dios todopoderoso. Él se identifica como un pecador, no que pecó, sino se identifica como un pecador. Por eso Él va y se bautiza, ¿verdad?
pero el Padre abre el cielo y habla, ¿verdad? Y da testimonio de lo que está haciendo el Hijo, le agrada al Padre. El Señor también cansado se acostó en la barca como un hombre cansado, pero cuando se levanta calma la tempestad como un Dios, como Dios. Vemos el poder de nuestro Salvador, ¿verdad? Simplemente con el poder de su boca calmó aquella tempestad en el medio del mar. Bueno, ahora simplemente diciendo yo soy, cae toda esta cantidad de gente, ¿verdad? Y bueno, vemos el poder continuamente del Señor maravillándonos y maravillando a sus discípulos, como el poder que tenía Él, ¿verdad? Y esta gente no lo conocía, no lo conocía. Juan 18:7. Juan, capítulo 18, versículo 7. Volvió pues a preguntarle, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Bueno, le tiene que volver a preguntar, ¿verdad? Porque habían quedado perplejos, cayeron, se levantaron y ¿qué pasó? ¿Por qué nos caímos? ¿Se entiende? No entendían nada. Entonces el Señor otra vez le insiste, bueno, ¿a quién buscan? Bueno, vuelven a repetir, ¿verdad? A Jesús Nazareno. Versículo 8, respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejáis ir a estos. Bueno, acá vemos el amor otra vez de Cristo, cuidando a los suyos. Bueno, si me vienen a buscar a mí, esto no tiene nada que ver, déjenlo ir que se vaya. Bueno, él sabía, como dije, lo que le esperaba, todo lo que iba a sufrir, no estaba enfocado en lo que le iba a pasar a él, sino que estaba enfocado en sus discípulos, ¿verdad? Que no le fuera a pasar nada a ellos. Era ese hermano mayor que está cuidando a los hermanos menores, ¿verdad? Bueno, es nuestro hermano mayor también, que nos está cuidando a nosotros. Juan 17, versículo 2. Juan 17, versículo 12, perdón. Juan 17, 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. A lo que me diste, yo lo guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Acá lo vemos, ¿verdad? Cuando él oró por ellos. Bueno, él lo estaba cuidando hasta el fin los cuidó. Bueno, y después, cuando resucita de los muertos, vuelve otra vez a estar con ellos. El deseo de nuestro Dios es estar con nosotros, siempre. Ese es el deseo de Él. Bien, entonces él estaba cumpliendo esta profecía, ¿verdad? Que había estado orando. Miren lo que dice Juan 6:39. Juan 6. 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Bueno, él estaba cumpliendo esta profecía, ¿verdad? Él no quería perder ninguno. Versículo 9, 18:9, para que se cumpliese aquello que había dicho, de lo que me diste, no perdí ninguno. Bueno, estaba cumpliendo, hasta lo último estaba cumpliendo lo que, ¿verdad?, decía las profecías. Y él tenía que cumplirlo, porque él vino a eso, a cumplir la palabra de Dios. Y él no nos deja nunca solo, él está con nosotros, ¿verdad?, hasta el fin del mundo. Él nos está cuidando. Es algo para que nosotros podamos tener confianza, seguridad, sabiendo que Dios me está cuidando. Sí, pero viste lo que estoy pasando, sí, pero Dios te está cuidando. En lo que vas pasando, en lo que estás sufriendo, en lo que tú no te gusta lo que estás pasando, Dios está contigo, no estás solo. Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Así que podemos soportar lo que estamos pasando, claro que sí. ¿Por qué? Porque Él está conmigo, Él está con nosotros y Él me da una salida siempre. ¿Cómo me da la salida? Por medio de su palabra. Haz esto, hijo mío. Hermano mío, haz esto. Y ahí vamos nosotros, ¿verdad? Y escuchando la voz del Espíritu y obedeciendo, a pesar de lo que pasamos, pero sabemos que Dios está conmigo. Y ahí le alabamos y engrandecemos su nombre. Romanos, un pasaje muy conocido, capítulo 8. Ya lo hemos leído varias veces, pero es bueno leerlo, ¿verdad? Para que no
no nos enfoquemos tanto en lo que pasa en el mundo y las cosas que estamos pasando. Bueno, obviamente que nosotros aquí en Uruguay no estamos pasando nada prácticamente, ¿verdad? Pero otros hermanos están muriendo por el Evangelio. Pero ellos están muriendo gozosos, ¿saben por qué? Porque Cristo está con ellos. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Nos puede separar la tribulación? ¿O angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? ¿Alguna arma nos puede separar del amor de Dios? No. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No nos puede separar nada del amor de Dios. Si el Padre manda a su Hijo a morir por nosotros porque nos amó, ¿cómo no nos va a dar también todas las cosas que nosotros necesitamos? Simplemente tenemos que confiar, tener fe, ¿verdad? Muchas veces fallamos porque sabemos lo que dice este versículo, pero no lo creemos, ¿verdad? Miramos, mira, no sé, aparece un gobernante con todo un poderío militar y, qué chucho nos da. ¿Pero eso me va a separar a mí del amor de Dios? No. Una bomba nuclear cae aquí en esta ciudad de Durazno. ¿Me va a separar del amor de Dios? No, porque para el cristiano el morir es ganancia, ¿verdad? El morir es ganancia. Para el mundo es pérdida, pero para nosotros es ganancia, nos vamos para casa. Así que para nosotros, ¿verdad? Estamos más que seguros sabiendo que Dios está por nosotros. Así que confiemos, hermanos. Simplemente Dios nos pide confianza. Seguimos, Juan 18:10. Volvemos a nuestro texto. Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Bueno, vemos el ímpetu de Pedro, ¿verdad? Tomó la iniciativa, como siempre Pedro, tomando la iniciativa, ¿verdad? Ve que van a agarrar a su maestro y él va ahí a defenderlo. Él pensaba que tenía que pelear por el maestro, ¿verdad? Y va y no creo que le haya tirado a cortarle la oreja, ¿verdad? Él habrá ido a cortarle la cabeza a Malco, ¿verdad? A este servidor del templo. Obviamente que Dios lo guarda a Malco y le corta la oreja a Pedro. Entonces vemos que Pedro amaba al Señor, pero no lo amaba como tenía que amarlo, como el Señor quería, sino que era un amor carnal, ¿verdad? Estaba dispuesto a morir por él. Mateo 26:35. Muchos critican a Pedro, pero fue el único que agarró una espada y le cortó la oreja a Malco, ¿verdad? Mateo 25:35. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Bueno, 35, 26:35 Mateo. 26:35 Mateo. Bien, bueno, ¿estaba dispuesto a morir con el Señor? Sí, fue con la espada, ¿verdad? Y fue a luchar. Lucas 22:51. Lucas capítulo 22, versículo 51. Dice así, entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. El Señor le tuvo que decir, está Pedro, cortala, basta. Guardá esa espada porque no es así el tema. No es por lucha, no es con espada. Hay un plan que yo tengo que hacer. Juan 18, versículo 11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿No la he de beber? ¿No tengo que tomar la copa de la ira de Dios? Bueno, tengo que tomarla, Pedro. Bueno, y Pedro no entendía en este entonces, ¿verdad? Pero después que viene el Espíritu Santo, él entiende. Y él también da su vida por el Señor. Muere crucificado por el Señor. En este momento él estaba dispuesto a morir.
pero el Señor no le permite que muriera por él. Más adelante sí Pedro muere por el Señor crucificado, ¿verdad? Cabeza hacia abajo. Entonces vemos que el Señor le llama la atención a Pedro, le da una orden que guarde esa espada, ¿verdad? Y bueno, y esa ira que tenía que recibir, la tenía que beber. Salmo 75. Salmo 75, versículo 8. Muchos hablan del amor de Dios en la cruz, ¿verdad? Sí, vemos el amor de Dios en la cruz. El amor que tuvo Dios a este mundo, mandando a su Hijo, ¿verdad?, a morir para aquellos que creen, para aquellos que creen, tengan salvación. Pero también miramos la cruz y ¿qué vemos? La ira de Dios sobre su Hijo, esa ira que yo merecía. Salmo 75, versículo 8. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Toda esta ira, ¿verdad?, que tenía Dios, los impíos, la descarga ¿dónde? Sobre su Hijo, sobre Jesucristo, su Hijo Santo. Él nunca pecó, pero lo trata como un pecador, ¿verdad? Por eso el Señor dice, bueno, esta copa no la he de beber. Claro que la tenía que beber. Y si Él no la bebía, nosotros no podríamos ser salvos. Así que, porque nosotros no podríamos soportar la ira de Dios. Solamente el Hijo de Dios podría soportar la ira de Dios. Vemos todo el Antiguo Testamento, Dios hablándole al pueblo de Israel, porque diciéndole, miren, los amo, pero vuélvanse de sus malos caminos, porque si no mi ira va a caer sobre ustedes. Y está años y años y años. Un ejemplo, Jeremías, 40 años predicándole lo mismo y predicándole lo mismo. Nunca le escucharon. ¿Qué le pasó a Israel? Bueno, recibió la ira de Dios. Para que vean que Dios también es un Dios de ira. Ya lo estudiamos la otra vez, ¿verdad? Estudiamos uno de los atributos de Dios, es la ira. Así que bueno, esta ira tenía que el Hijo tomar esa copa de la ira de Dios. Mateo 26. Versículo 39. 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Acá está hablando de la copa. ¿Qué copa está hablando? La copa de la ira, ¿verdad? La copa de la ira. Esa ira que solo el Hijo, como dije, la iba a soportar, y gracias que Él soportó esa copa, pudo hacer el nuevo pacto, ¿verdad? El nuevo pacto por su sangre. Y ahí nosotros podemos tener perdón de pecados. Apocalipsis 14. Bueno, está, capaz que te dicen, bueno, pero ya está, ya la ira de Dios, ya estamos en el tiempo de la gracia. Ya no hay más ira. Pero vamos a lo que dice el Apocalipsis 14. Mucha gente enseña, ¿verdad?, que bueno, Dios es amor, y que Dios te ama, y tiene un plan perfecto para ti. Pero nosotros tenemos que mirar toda la Biblia y qué dice Dios de su ira. Apocalipsis 14, versículo 9 al 13. 14, 9 al 13. Esto está pasando, ¿verdad?, en la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? El día de la ira de Jehová. El día donde Dios descarga su ira sobre este mundo, ¿verdad? Ya la iglesia fue sacada, nosotros estamos con Dios en el cielo, y Dios está descargando su ira sobre este mundo. Apocalipsis 14, versículo 9 al 13. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Bueno, acá están los santos.
Bueno, murieron, acaban a morir santos también. Gente van a creer en la gran tribulación, van a creer en Dios, van a ser atormentados y muertos, pero ¿saben qué? Ellos, la esperanza de ellos es que Dios va a hacer justicia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que del cielo me decía, escribe, bienaventurados, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo, porque sus obras con ellos siguen. ¿Se dan cuenta? Bueno, Dios va a continuar descargando su ira sobre este mundo. No sobre nosotros, porque nosotros fuimos salvos de la ira, ¿verdad? Dios nos salvó del día de la ira. Bueno, Dios nos saca, el arrebatamiento nos saca, y Dios descarga su ira sobre este mundo, ¿verdad? Va a derramar su ira para aquellos que siguen al diablo, los que están marcados. Por eso la iglesia, mientras está acá en la tierra, ¿qué hace? Predica el Evangelio, porque sabe lo que va a venir, sabe lo que le espera a la gente, ¿verdad? Y vemos a la gente y le hablamos del Evangelio, y le hablamos que se tienen que arrepentir, porque sabemos que todas estas cosas van a pasar. Va a venir la ira de Dios sobre esta tierra. Por eso, como el profeta Jeremías, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Apocalipsis 16, versículo 19, sigue hablando de la ira de Dios en el futuro. Apocalipsis 16, versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Bueno, Dios, después de sacar, como dije, sacar a su iglesia, Él va a ir continuamente descargando su ira, ¿verdad? Así que bueno, hoy es día de salvación. ¿Qué hay que hacer? Simplemente arrepentirse y creer en el Evangelio. Dios no nos pide dinero, no nos pide nada, simplemente que aquellos que no han creído en Cristo, que crean, ¿verdad? Porque todo esto lo que les espera no va a ser fácil, recibir la ira de Dios. Bueno, y para poder vivir van a tener que marcarse, porque no van a poder comprar, ni vender, ni ser atendidos por un hospital, no va a poder ir al almacén a comprar nada, porque al no tener la marca de la bestia, no se va a poder hacer nada, ¿verdad? Bueno, ¿por qué llegar a ese extremo si hoy es día de salvación? Hoy es día de salvación. Volvemos, Juan 18, versículo 12 al 13. Bueno, ya el Señor Jesucristo habló de la copa, ¿verdad? Y bueno, y esa copa Él la bebió para que nosotros no pasemos por eso. Simplemente tenemos que creer. Simplemente tenemos que creer. Juan 18, versículo 12 al 13. Entonces la compañía de soldados del tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote de aquel año. Bueno, el tribuno era la persona que iba a cargo de los soldados romanos, era el oficial a cargo, ¿verdad? Entonces atan al Señor, obviamente que los romanos fueron de apoyo, ¿verdad? A los policías del templo judío. Entonces atan al Señor como cuando se ata una oveja, ¿verdad? Cuando la llevan a esquilar. Antes de esquilarla, la agarran la oveja y la atan, ¿verdad? Para poderla esquilar, para que se quede quietita. Bueno, así de la misma manera el Señor lo atan, ¿verdad? Y lo llevan como ese cordero. Él ya ahí, ¿verdad? Callado, no abre su boca. Se cree que lo van llevando a golpes, a insultos, ¿verdad? Ya ahí comienza, es entregado a Satanás, y ahí comienza el martirio para el Señor, para podernos salvar a nosotros. Qué amor, ¿verdad? Qué amor que tiene nuestro Salvador. Qué amor el Padre, dar a su Hijo, que pase por todo eso para que hoy nosotros podamos gozar de esta salvación que no nos costó nada. Llevan al Señor a la casa de Anás. Legalmente él no era el sumo sacerdote, pero Anás fue el sumo sacerdote del año 6 al 15 después de Cristo. Fue en los años que tuvo Anás de sumo sacerdote, pero el gobernador Valerio no lo quiso más y lo saca, ¿verdad?, del sacerdocio. Pero ¿qué hace Anás? Mete a su yerno. No solamente que estaba su yerno, sino sus 5 hijos también estaban en el Sanedrín.
Así que era más Anás el que mandaba, ¿verdad? Esos eran puestos que simplemente eran nombres, figuras que él había puesto, pero el que vemos acá, que por algo lo llevaron a la casa de Anás primero, ¿verdad? Entonces Anás, ya interrogarlo al Señor, iba ganando tiempo para que el Sanedrín se fuera juntando, ¿verdad? Y él también ir calculando, escuchándolo al Señor, calculando con qué mentira lo iba a entregar, ¿verdad? Porque acuérdense que esto todo estaba fuera de la ley y esto no era nada legal. Entonces estaba haciendo un plan para entregar al Señor, para que el Señor fuera entregado y matado, porque el plan era matarlo. Entonces, ¿qué pasó? El único que se enfrentó a Anás fue el Señor Jesucristo. Anás y la familia de Anás le tenían mucho miedo en este entonces, ¿verdad? Tenía mucha autoridad, tenía dinero, controlaba el pueblo, controlaba el Sanedrín, era una persona temida. ¿Saben quién se le presenta y adelante le dice, ustedes son hipócritas, ustedes son de vuestro padre el diablo? Bueno, el Señor Jesucristo. Por eso Anás lo tenía marcado. Ahí te lo quiero en mi casa. ¿Se entiende? Entonces Anás es interrogado en la casa de Anás el Señor. Obviamente no lo quería mucho. Y es ahí donde tiene el primer juicio. Después el Señor va ante el Sanedrín. Esto lo habla Mateo 26, 57 al 68. Después de eso el Señor fue enviado a Pilatos. Mateo 27, versículo 1 al 2. Después de ahí fue enviado por Pilato a Herodes, Antipas. En Lucas 23, 6 al 12 habla cuando Antipas lo interroga, ya se ríe, porque Antipas estaba siempre, en la mayoría de sus días borracho, ¿verdad? Así que también se ríe y ahí es donde le pone la capa, se burla más de Jesús, le pone la capa aquella roja, ¿se acuerdan? Como riéndose, y dice, acá está el rey, le pone al Señor, ¿verdad? Y es otra vez enviado a Pilatos, Juan 18, 38, del capítulo 19, hasta el capítulo 19, versículo 16. Entonces cada uno lo estuvieron para arriba, para abajo al Señor, ¿verdad? Nadie quería hacerse responsable, nadie quería decir hay que matarlo. Pilato no lo quería matar, por eso lo llevaba a un lado, lo llevaba al otro. Él quiere entregar a Barrabás y le entregó a Barrabás. No, que pensaba, bueno, Barrabás había hecho estrago en la ciudad, había robado, había matado, pero aún así el plan era matar al Señor. Quisieron a Barrabás. El plan de Dios sí iba a cumplir, sí o sí. Bien, y el último versículo, Juan 18, versículo 14, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Ya Caifás ya tenía esto en mente, ¿verdad? En Mateo 26, 57 al 68 habla, ¿verdad?, del plan, cuando Caifás también lo interroga. Caifás también odiaba al Señor y lo quería matar, ¿verdad? Juan 11, 49 al 52, para que veamos. Juan capítulo 11, versículo 49 al 52, dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Bueno, este era el plan. Dios ya lo había puesto en el corazón de Caifás. Así que vemos, como dije, sí o sí, ¿verdad? Toda la autoridad estaban en contra del Señor. Dios lo había dispuesto así. Dios había cerrado el corazón de estas autoridades para que el Señor Jesucristo fuera entregado, matado, antes matado, torturado, ¿verdad? Y matado allí en la cruz. Bien, entonces de manera de conclusión, vimos la valentía del Señor. Termina de orar y va, ¿verdad?, a la turba, venía a arrestarlo y él va,
se enfrenta, no le tuvo miedo, porque tenía que cumplir un plan. Ojalá que también nosotros, ¿verdad?, que vivimos en este mundo, somos seguidores de Cristo, a pesar de lo que nos pase o a pesar de lo que sabemos que va a pasar, bueno, tengamos confianza. Dios está conmigo, como estuvimos hoy. Dios está conmigo, ¿verdad? Y que podamos ser valientes. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía, de dominio propio. Los cobardes no entran al cielo. Y acá vemos al Señor Jesucristo, nuestro ejemplo. Después los apóstoles en el libro de los Hechos, todos murieron, dando su vida, no como cobardes, sino como valientes. Bueno, también que seamos conocidos acá en esta ciudad de Durazno como valientes, ¿verdad? Porque predicamos el Evangelio a toda criatura, porque no nos callamos por la verdad, sino que continuamos hablando de la verdad. Así como lo hizo nuestro Maestro y Señor Jesucristo, así también debemos hacer nosotros como iglesia. Bueno, vimos también el poder del Hijo de Dios, que simplemente con hablar 2 palabras todos cayeron a tierra. Pero todo ese poder Él se limitó por amor al Padre y amor a nosotros, para regalarnos vida eterna. La vida eterna es un regalo de Dios, es un don de Dios, es por gracia. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Todo es un regalo de Dios. Simplemente hay que creer y aceptar ese regalo. Cuando alguien viene y te trae un regalo, ¿verdad? Y qué feo es para la persona que trae un regalo, te diga, este regalo, mira, me gasté todos mis ahorros, todo lo que yo tenía, te compré este regalo para vos. Y que la persona venga y diga, no, yo no quiero ese regalo. Bueno, sé muchas veces cuando vamos con el Evangelio a las personas, ¿verdad? Mira, Dios mandó a su Hijo para que crean en Él. Creen en el Evangelio, cree, es un regalo. Toma el regalo, vida eterna. No la quiero. No quiero, yo quiero seguir viviendo en el mundo. Quiero seguir viviendo en mi vida y que no se metan en mi vida. Así vive el mundo, ¿verdad? Pero nosotros seguimos, salimos a la calle donde estamos, vamos ofreciendo el regalo de Dios. El regalo de Dios, porque sabemos lo que le costó a nuestro Salvador. A nosotros nada, pero a Él le costó todo. Nuestro hermano mayor también nos está cuidando. Qué confianza, que confiemos, sabiendo que Él está con nosotros. Él pelea la batalla por nosotros, ¿verdad? No necesitamos andar peleando con espada, simplemente Dios nos pide que usemos la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20, nos habla que usemos toda la armadura de Dios, para contra nosotros mismos y para afuera, ¿verdad? Cuando andamos afuera, contra la desechanza del enemigo. Acuérdense que el peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. ¿Ah? Porque muchas veces hablamos de Satanás y hablamos del mundo y hablamos de los gobernantes, pero ¿saben qué? La Biblia siempre está hablando señalándome a mí. Yo soy mi peor enemigo. Yo tengo que estar con mi mente en las Escrituras, como vimos hoy, como el salmista. Ya sabemos cuál es el plan de Dios. No podemos estar diciendo, Señor, dame más sabiduría porque no sé cuál es tu plan. Ya sabemos el plan de Dios. Sabemos lo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? Así que no podemos decir, mira, yo no sabía nada de lo que iba a pasar. Sabemos, porque hace 20, 30, hay gente más que está escuchando la palabra de Dios y ya sabe lo que va a pasar. Entonces, si ya sabemos lo que va a pasar, hagamos como el Señor Jesucristo, adelantémonos, prediquemos el Evangelio, sirvamos a nuestro Dios, porque ya sabemos lo que va a pasar. No podemos estar esperando que pase, ¿verdad? Sino que tenemos que estar, cuando venga ese día, ya estar preparados. Cuando Cristo venga a buscarnos, estamos preparados, estamos trabajando para Él y que nos encuentre, ¿verdad? Trabajando. Es como aquel que contrata a hombres para trabajar en su campo y llega el dueño y lo encuentra toda la gente que contrató trabajando en su campo. Qué alegría, ¿verdad? Para el dueño del campo. Pero si viene el dueño del campo y están escondidos el sol y capaz que va a llover, ¿verdad? Y algunos están escondidos, va a venir el dueño y va a decir, ¿qué están haciendo escondidos acá? No, lo que pasa es que hay mucho sol y lo que pasa es que va a llover y tenía miedo y capaz que viene el enemigo. ¿Se entiende? Bueno, el dueño del campo no va a estar contento. Si Cristo viene hoy, ¿verdad? ¿Cómo va a estar con nosotros como iglesia aquí en la ciudad de Durazno? ¿Va a estar contento con lo que estamos haciendo?
Que así sea, ¿verdad? Con lo que estamos haciendo cada uno de nosotros individualmente. Bueno, vemos todo lo que pasó, ahora vimos parte de lo que pasó el Señor por nosotros. Nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos como lo hicieron los apóstoles por Él. Que así sea, ¿verdad? Que así sea. Vamos a orar. Padre, bendito que estás en los cielos, queremos adorarte y decirte gracias. Gracias por este plan glorioso. Sin duda, Dios, ver a tu Hijo como estaba predispuesto, Señor, a todo por ti y por nosotros. Ayúdanos, Señor amado, a tener esa valentía a nosotros. Y, Señor amado, a ponerte a ti en primer lugar como cantamos. Poner todo en primer lugar. Ponerte a ti en primer lugar sobre todas las cosas. Señor, ayúdanos a valorar todo lo que tú hiciste, Padre, por nosotros. Mandando a tu Hijo allí sufriendo el cáliz de tu ira, ese cáliz que teníamos que sufrir nosotros. Él lo sufrió por nosotros. Que valoremos, Señor amado, esta salvación que tú nos has dado, que tú nos has regalado. Ayuda a tu iglesia aquí en esta ciudad de Durazno, que podamos honrarte y glorificarte en esta ciudad y podamos ser hacedores de tu palabra. Bendito sea tu nombre. Señor, gracias por ser tan bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y bueno, compartan y estén orando por nosotros para continuar. El martes, si Dios quiere, si Dios lo permite, seguiremos predicando el Evangelio, ¿verdad?, en el barrio aquí. El miércoles, estudio bíblico, 17:30, el libro de Eclesiastés. El jueves, las damas se reúnen, 16 horas, acá también Basilio Muñoz, 10:10. El viernes, reunión de oración. Así que hay varias reuniones, ¿verdad?, para poder escuchar la palabra, congregarse y poder crecer y madurar. Y bueno, para prepararnos para la venida de Cristo. Así que muchas bendiciones y que pasen bien.